Estoy en pleno proceso de abrir un segundo centro de psicología y es con diferencia la mayor inversión que he hecho en mi vida. Está siendo muy emocionante y también bastante intenso. En este vídeo quiero enseñarte todo lo que hay detrás, desde la compra del local, las obras, hasta cómo lo estoy viviendo internamente. En octubre decidí dar este paso de nuevo y esta vez hay cosas que estoy haciendo diferente. Si no me conoces, soy Andrea, psicóloga y directora de un centro, y este canal es un espacio para enseñar lo que hay detrás de la psicología. ¡Empezamos! Voy a mostrarte paso a paso cómo ha sido todo desde que vi el local por primera vez y voy a contarte las ilusiones, dificultades y retos de este nuevo proyecto. Esto arranca cuando empiezo a ver que en el primer local, el de Sabadell, se empiezan a llenar mucho las salas y que no vamos a poder atender a las nuevas personas que quieran hacer terapia en Coena. Yo me quería esperar un par de años, pero bueno, empiezo a ver locales y veo este. Me encantó cuando lo vi. Me enamoré y bueno, pues la verdad que empecé a mirar ya formas de poder financiarlo. La inversión ha rondado unos 100.000 euros más o menos y el proceso de compraventa ha tenido lo suyo. Ha sido un proceso intenso, luego os lo cuento. Este local era de un fondo, de un banco, y esto ha tenido bastante que ver. Y aquí estamos en pleno proceso de obra. Este local es mucho más grande que el primero tiene 60 metros cuadrados de superficie útil y este tiene 140. Jamás imaginé que Coena pudiera estar en un espacio tan grande. Uno de los mayores problemas que ha dado este local es el tema del aire. La máquina que había instalada descubrimos que no funcionaba y eso implica poner una nueva y gastarse muchos más dineritos. Aquí es donde estaba la máquina antigua, que llevaba como 20 años y ya la han sacado. Pero antes de continuar me gustaría parar un momento aquí para ponerte en contexto de cómo han sido mis años previos hasta llegar hasta aquí. Voy a hacer un resumen muy resumido, a ver si lo consigo. Primero vamos a abrir una línea del tiempo por aquí y nos situamos primero en 2018, acabo la carrera de psicología. La termino más o menos por el verano, entonces empiezo formación de posgrado, un máster. Los psicólogos nos tenemos que formar un montón si queremos estar al día. Y más o menos por febrero me proponen la oportunidad de empezar en un centro de psicología a trabajar. El requisito era que tenía que ser autónoma. ¿Qué hice yo? Pues no me lo pensé mucho, la verdad, tenía muchas ganas de empezar a trabajar como psicóloga, así que enseguida me hice el autónomo y en un par de semanas empecé en aquel trabajo. En aquel entonces tenía 24 años. Estamos hablando de febrero de 2019. Entonces empiezo en ese trabajo, meses después empiezo a colaborar en otro centro, porque al final eran colaboraciones de poco tiempo a la semana, tampoco eran trabajos que cubrieran toda la semana entera. Y al cabo de otros meses más empiezo en un tercer centro de psicología. Durante bastante tiempo estuve combinando esos tres, con una pandemia incluso por medio, y a finales de 2020 es cuando se me ocurre la idea de emprender. La idea de emprender viene en un contexto muy concreto, y es que en la mayoría de centros el trabajo era sobre todo por la tarde, pero las mañanas me quedaban mucho más vacías. Con lo cual pues estuve informándome, vi un centro que ofrecía salas para alquilar y empecé el gran proceso, que es un largo proceso, de crear la web. Así que ya empecé por mi cuenta, atender a clientela propia, poquito a poco. Al final abres la web y quizá pues viene primero un paciente, luego al cabo de unas cuantas semanas otro. La cosa iba un poquito a cuentagotas al principio, pero yo contenta de empezar con este nuevo método. La cosa fue, la gran sorpresa, que realmente vi que los pacientes tampoco venían por la mañana a la consulta por mi cuenta, la que yo empecé, y también era por la tarde al final el trabajo. Poco a poco fui compaginando esos tres centros de los que os he hablado con el alquiler por mi cuenta de sala y luego incluso me añadí a un cuarto centro externo. Iba haciendo hasta que vi que ya era complicado gestionar todo eso a la vez y empecé a dejar alguno de los centros para favorecer la consulta por mi cuenta.
En la sala alquilada por mi cuenta empecé en febrero de 2021 y a finales de ese año se empezó a hacer difícil el que pudiera reservar sala. Había veces que tenía pacientes por agendar, pero las salas estaban todas ocupadas. Con lo cual, poquito a poco, esto fue un proceso evidentemente, empecé a mirar locales, empecé a fantasear con la idea de tener un local ya propio y bueno, pues así fue la cosa hasta que ya me lo tomé mucho más en serio y vi un local que me podía encajar mucho. Y así fue como nació Coena. En la sala alquilada el nombre que tenía era Andrea Soler Psicóloga y luego ya cuando monté el centro propio decidí ya ponerle otro nombre. Y ahora sí, continuamos el vídeo. Por aquí están todas las salas, esto ya va tomando forma gracias al trabajo de muchos profesionales de la obra. Material. La verdad que impacta muchísimo cuando ya ves que empieza a tomar forma, a coger estructura. Voy a explicar ahora lo que pasó con la compraventa, porque tiene tela. La cosa es que el precio del local eran 116.000, tal y como estaba en internet, y yo intenté hacer una oferta de 108.000 euros. La cuestión es que ya estaba todo avanzado, todo el papeleo, había hecho una reserva de 3.000 euros y en teoría nadie más estaba interesado y luego así, de un día para otro, me dijeron que echaban para atrás mi oferta y que querían poner el local en subasta. Esto implicaba que diferentes personas podían pujar por él. La verdad que esto, claro, me supuso bastante miedo, inseguridad en el proceso, porque dije, esto, bueno, va a venir cualquier pez gordo y va a pujar mucho más de lo que puedo pujar yo y no será mío. Pero había otra parte de mí que creía que este local tenía que ser para Coena. Así que yo me mantuve ahí a la espera, con paciencia, y una semana más tarde, más o menos, me dijeron que nadie había pujado. También os digo, la subasta no sé si era algo muy transparente. En internet ponía que el precio de partida de la subasta eran 97.000 euros, cosa que yo no entendí porque al final era una cantidad mucho más baja a la que yo había ofrecido, no tenía ningún sentido, pero bueno, decidieron hacerlo de esta manera. Y resultó que a la hora de la verdad, cuando tú intentabas pujar, el precio de partida no era el que aparecía en internet, era mucho más elevado, era 116.000 el precio de compra inicial. Con lo cual, pues bueno, yo decidí no pujar porque me parecía un sistema muy poco transparente y a la hora de la verdad, pues nadie pujó. Cuando la gente ve que aquí la cosa huele mal, se echa para atrás. Entonces, bueno, pues nadie pujó y cuando ya pasó esa semana, pues me dijeron que el local podía ser mío. Así que vuelta a empezar, volver a hacer papeleo de nuevo desde el inicio, con todo lo engorroso que es. Volver a hacer una paga y señal, esta vez de 1.500 euros. Y bueno, resultó que al final el precio al que me lo dejaron fue mucho mejor que los 108.000 que yo había propuesto, porque me lo dejaron en 98.500. Bueno, no sé cómo llegamos aquí, pero la cuestión es que al final yo salí ganando. Y nada, en el proceso pues muchas emociones mezcladas, mucha frustración, mucha rabia, pero también luego esa sorpresa final, muchísima ilusión. Y ya en diciembre de 2025 fue la fecha de firma en notaría y ya por fin me dieron las llaves para poder entrar en el local. Me he venido aquí al Parc Catalunya de Sabadell a pasear un poquito. Hace un día espectacular. Y me gustaría ahora explicar las diferencias entre el proceso del primer local y del segundo, de compra, de obras, porque está siendo todo muy diferente.
Para empezar, el primer local se lo compré a una señora junto a su socio y eso ya marca la diferencia bastante respecto a lo que es comprar un local de un fondo de un banco, como ya hemos visto. El proceso de compra del primero fue mucho más tranquilo. Luego, por otra parte, el segundo local ya estaba construido, pero de una forma bastante cutre, con 4 paredes medio rotas, y eso ha implicado derribar lo que ya había para empezar a construir de nuevo. En cambio, el primer local era un local que nunca había tenido un uso previo y ya estaba totalmente vacío. Claro que había que construir todo de nuevo, pero no había que derribar nada. Este segundo, gracias a lo grande que es, permite hacer virguerías. Va a quedar un local que va a ser lo más. El primero ya es alucinante, pero es que este segundo lo va a petar. Aparte de las posibilidades de los espacios, va a haber muchas más salas, con lo cual se pueden crear espacios adecuados para cada contexto terapéutico. Y además lo que tiene este segundo local es que va a estar mucho mejor insonorizado que el primero. El tema de la insonorización es importante para garantizar una confidencialidad. En el primer local hicimos todo lo posible porque estuviera bien insonorizado, pero lo que tenía es que era un espacio tan reducido que bueno, yo me empeñé en poner 4 salas en un lugar en el que lo ideal hubieran sido 3. Y eso hizo que decidiéramos poner un cristal más finito entre salas para aprovechar mejor el espacio, pero con la consecuencia negativa de que el cristal ni de coña insonoriza tan bien como lo puede hacer un pladur de calidad. De manera que sí que cupieron finalmente 4 salas, pero luego nos dimos cuenta que entre salas se escuchaban mucho las voces de pacientes, de terapeutas, y eso no podía ser. Así que lo que decidí fue dejar una sala, la del medio, para que no afecte, dejarla como espacio para personal, cafés, dejar chaquetas y demás, material, y ya está. Y al final no se está utilizando esa sala. Al final realmente tiene 4 salas, pero útiles de consulta solo son 3. La vida diciéndome que no hay que forzar nada, una vez más. Y bueno, y este segundo local lo diferente es que va a tener 6 salas, 5 de tamaño normal, estándar, y una de tamaño grande. Y aparte, para el equipo, que me gusta cuidarlo mucho, vamos a tener una sala pequeñita para nosotras, cafelitos, material. Como esta vez hay espacio de sobra, pues no hay problema para hacer esto y que todas nos podamos cuidar un poquito más entre sesiones. Y luego otra diferencia enorme respecto al primero son los tiempos de obra. En el primero me desesperé bastante, sobre todo hacia el final, porque la obra se alargó muchísimo, fueron al final unos 10 meses de obra. Y en este caso, pues yo estoy agilizando todo mucho más, ya tengo más experiencia y voy a intentar que la obra pueda estar hecha en 5 meses, a ver si se consigue. Me he venido a esta cafetería a trabajar un poco y a enseñaros cositas. Uno de los procesos que más disfruto en todo esto es el proceso de diseño. Yo misma me hago mis planos en AutoCAD a mi manera para visualizar cómo va quedando todo y cómo distribuir todo el local. Antes de estudiar psicología hice 2 años de diseño, con lo que me apaño un poco y además soy bastante friki de esto. Me encanta hacerme mis bocetos, así un poco destartalados. Y aquí está el plano auténtico del ingeniero, el que vale de verdad. La otra vez, con el primer local de Sabadell, también hice lo mismo. Aquí tengo el AutoCAD de entonces, con miles de planos. También me gusta mucho cotillear webs de diseño, inspirarme, coger ideas.
este proceso creativo la verdad que me encanta. Uno de los mayores retos que está suponiendo este proyecto es seguir dirigiendo Coena, seguir atendiendo a pacientes y estar ahí al pie del cañón en todo el proceso de obra. Eso implica pues todo lo que ha llevado, ¿no? Desde pedir permisos al ayuntamiento, hablar con el ingeniero para ver cómo distribuimos el local y cómo planteamos el plano, ir allí al local in situ a hacer visitas con diferentes profesionales de diferentes sectores. A partir de ahí pedir presupuestos, mirar los presupuestos, dar de alta la luz, el agua, ir allí al local para ver cómo está quedando todo e ir tomando decisiones importantes. Coordinar a todos los profesionales, todo el papeleo, burocracia, en fin, un montón de cosas. Por suerte tengo un muy buen equipo en Coena de terapeutas, psicólogas y gracias a todos ellos pues puedo estar yo también pendiente de todas estas cosas. ¿Ingredientes que se necesitan para meterse en todo este berenjenal? Pues una dosis súper extra de motivación, mucha pasión por lo que haces y dinero. Pero ojo, porque no siempre tienes que tener ese dinero en tu cuenta. Hay muchas opciones de financiación, en mi caso prácticamente todo es préstamo. Y ya vamos acabando, en nada el regalito terapéutico, pero antes una cosa importante, no he dicho en todo el vídeo dónde está ubicado este segundo local. El primero está en Sabadell, bueno, en realidad en todo el mundo porque hacemos terapia online también. Y este segundo, ¿dónde está? No lo voy a decir aún, me gustaría que dejaras en comentarios dónde crees que está ubicado. Ahora sí, regalito terapéutico, vamos a cerrar este vídeo con un momento especial, un momento para nosotros. Yo me he encendido mi velita, si quieres hacer el ejercicio ten a mano boli y libreta. Y te invito ahora a cerrar los ojos y hacer una respiración consciente, profunda. Inhala poco a poco y suelta el aire lentamente. Y ahora la propuesta es coger la libreta y sin perder este estado de conciencia, escribir en el papel un aprendizaje de esta semana, solo uno. Es un ejercicio simple pero potente, te va a conectar con tu yo interno, que a veces lo tenemos olvidado. Si quieres puedes pausar el vídeo un momento o hacerlo más tarde. Mi reflexión de la semana que os quiero compartir es que a veces en algunas situaciones se ve poco visiblemente, pero en realidad hay mucho trabajo detrás. Pasa, por ejemplo, como en las obras, ahora que estoy en pleno proceso, me doy cuenta que al principio, durante meses, podía parecer que externamente no había nada, el local pues prácticamente estaba vacío, y en el fondo se estaba haciendo mucho trabajo detrás. Y sin esas bases que se han asentado bien, los frutos que están apareciendo ya y que van a aparecer todavía más, no se podrían estar dando y no se darán. Entonces, en un trabajo terapéutico, en terapia, ocurre exactamente lo mismo. La persona viene, se empieza a abrir a su ritmo poco a poco, el terapeuta lo va conociendo, va proponiendo un plan de intervención. Y puede parecer al principio que no está ocurriendo nada, pero en realidad se están asentando unas bases que van a ser muy importantes para todos los frutos y todo lo que va a venir, el crecimiento que va a venir en el futuro. Si te ha gustado este vídeo me encantará leerte en comentarios o que te suscribas en el canal. Nos vemos en el siguiente con más entretenimiento y más crecimiento.